Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el tema que venimos hablando de las dispensaciones. Amén. Y hemos entrado ahora a una dispensación muy importante. Les recuerdo, hermanos, que una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con la humanidad. Amén. Y hablamos de la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Que Dios trató con Adán y Eva. Dios hizo un pacto con Adán y Eva, un pacto edénico, en donde ellos tenían que guardar el huerto del Edén, donde ellos recibían muchas bendiciones, solamente tenían una prohibición, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedecen a ello, entonces caen en un fracaso, y de ese fracaso viene un juicio, ¿verdad que sí? Y ese juicio fue el que fueron expulsados del huerto del Edén, el que entró la muerte, entró el pecado, ¿verdad que sí? Y en ese momento comienza una nueva dispensación. Tenemos que tener en cuenta que cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. Amén. Por el fracaso de la humanidad. Así que, hermanos, después de la dispensación de la inocencia, entramos a otra dispensación llamada la dispensación de la conciencia. Amén. ¿Lo pueden repetir conmigo? Dispensación de la conciencia. Gloria al Señor. Esta dispensación corresponde desde la expulsión del hombre del huerto del Edén hasta el diluvio universal. Amén. Ese periodo del tiempo, desde que el hombre sale del huerto del Edén hasta que sucede el diluvio, es lo que conocemos como la dispensación de la conciencia. En nuestras Biblias eso corresponde a Génesis capítulo 3, desde el verso 23 hasta Génesis capítulo 7. Este es el periodo conocido como dispensación de la conciencia. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. En esta dispensación, hermanos, suceden unos acontecimientos sumamente importantes que en poderlos entender nos llevará a comprender la voluntad de Dios y nos llevará a comprender, hermanos, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios siente, cómo Dios se mueve. Amén. Bueno, en esta dispensación cambia las cosas un poco, porque recuerden que en la dispensación de la inocencia Adán y Eva no conocían lo que era bueno y malo, no sabían las consecuencias de ello, pero ahora sí. Quiero que sepamos que en esta dispensación la humanidad ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tienen conciencia de las cosas y tienen conciencia que desobedecer a Dios trae consecuencias no muy buenas. Amén. En esta dispensación las personas ya ejercen su libre albedrío, es decir, ellos eligen qué hacer. Si obedecen a Dios o desobedecen a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esta dispensación comienza con una promesa. El pacto que aparece en esta dispensación se conoce como el pacto adámico, porque este pacto se lo hizo Dios directamente a Adán. Amén. Este pacto se basa en la promesa que Dios le dio en Génesis 3:15 y dice: pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí estaba el Señor profetizando desde Génesis que iba a mandar un Salvador por medio de una mujer virgen que le iba a pisar la cabeza al tentador, al engañador. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Es decir, que el Señor dejó reflejada esa promesa, ese pacto. Adán, cuando cree en esa promesa, ¿verdad? Adán, cuando oye esa promesa, le crea fe en su corazón y dice: uy, bueno, no vamos a morir, sino que Dios va a hacer algo para salvarnos. Por eso, por esa fe, Adán le cambia el nombre a su mujer. La mujer de Adán se llamaba Varona. Y entonces él dice: bueno, ya no vamos a morir. Entonces le cambia el nombre a su mujer por Eva, que significa madre de todos los vivientes. Amén. Eso fue un acto de fe de Adán, es decir, esa acción de cambiarle el nombre a su mujer estaba mostrando que Adán estaba creyendo en esa promesa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y en qué se basa este pacto, en esta promesa? El pacto consiste sencillo en hacer lo bueno, en creer en el que iba a venir. Amén. Y una cosa muy importante: el acercarse a Dios
por medio del sacrificio. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 21, lo hablamos también en la dispensación de la inocencia, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta acción de Dios de hacer túnicas de pieles lo llevó a sacrificar a un animal. Entendemos que posiblemente era un cordero, una oveja, y de las pieles de este animal, de ese sacrificio, vistió a Adán y a Eva. Amén. En esa acción Dios le está enseñando, amén, a la humanidad que la manera de cubrir el pecado es por medio de un sacrificio de sangre. Amén. Y haciendo un sacrificio de un animal inocente que muera por culpa del pecador. Amén. Entonces eso es lo que ellos tenían que hacer: obedecer a Dios, hacer lo bueno, ya dependiendo de su conciencia. Dios dejó a la humanidad su conciencia: hagan lo que su conciencia les considere bueno, pero acérquense a mí por medio de un sacrificio. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Tenemos que, hermanos, mostrar nuevamente las características de esta dispensación. Recuerden que ahora el trabajo iba a ser forzoso. La naturaleza ya no le daba los alimentos tan fácil al hombre, ya tenía que trabajarlos, ¿verdad? La mujer iba a tener dolores en su parto, ¿verdad que sí? Y había una lejanía entre el hombre y Dios. Ya no era tan sencillo acercarse a Dios como Adán se acercaba a Dios, ¿no? Sino que había como una separación, una lejanía. Recuerden que cada pacto tiene una señal del pacto, ¿verdad que hablamos de eso? Es decir, en cada pacto Dios va a dar una señal visible para corroborar el pacto que está haciendo con la humanidad. ¿Recuerdan cuál era el pacto de la dispensación de la inocencia? ¿Alguien lo recuerda? Los estudiosos. ¿Cuál era la señal del pacto de la dispensación de la inocencia? Mientras bebo agua. ¿Nadie se acuerda? ¿Ni uno solo? ¿Cómo? ¿Cómo? Recuerden que cada señal del pacto es algo físico, bueno, no físico, algo que pueden observar para darse cuenta que está ese pacto ahí vigente. ¿Cuál era la señal del pacto de la dispensación de la inocencia, el pacto edénico? Aleluya, gloria al Señor. Alabanza es. Mejor me pongo a predicar el pacto de la otra dispensación otra vez. Bueno, la señal del pacto anterior de la dispensación de la inocencia era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Ellos, al ver el árbol, se acordaban de que había un pacto: no toquen, no lo toquen. Amén. Entonces, ese es el pacto. Yo creo que voy a ir un poco más lento, amén, para que Dios nos ayude a captar las cosas. Amén. El pacto de esta dispensación está en la promesa. Amén. Tenían que hacer lo bueno y acercarse por medio de ¿qué? Sacrificios de sangre, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claro? Amén. Ese es el pacto. Ustedes hagan lo bueno según su conciencia y sacrifiquen corderos y ya está. Todo bien, así de sencillo. Fácil, ¿verdad? La señal de ese pacto es el cordero sacrificado. ¿Amén? Mientras haya un cordero sacrificado, habrá pacto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. La señal del pacto de esta dispensación es el cordero sacrificado. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Aleluya. Recuerden que en cada dispensación hay unas personas específicas con las que Dios trata. En esta vamos a hablar de Caín, vamos a hablar de Abel, vamos a hablar de Set y vamos a hablar de Noé. Amén. Esas son las personas específicas que aparecen en esta dispensación. Y primero permítanme hablar, hermanos, de Caín y de Abel. Ustedes saben, los que han leído la Biblia, que Caín, ¿qué era? ¿Cuál era su oficio? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué hacía Caín? Trabajaba la tierra, ¿verdad? Trabajaba los frutos. ¿Y Abel? Pastor de ovejas, apacentado. Esos eran sus oficios. En una ocasión, y parece ser que no era la única ocasión en donde lo hicieron, ellos van a presentar el sacrificio del pacto de su dispensación, ¿verdad que sí? Van allá, se presentan ante Dios y van a hacer un sacrificio. Caín, el primogénito, porque Caín era el mayor, da el sacrificio, pero él lleva como que frutas, lleva de lo que él sembró en el campo, ¿verdad? Lo más rico, lo más bonito, quizás llevó allá una papaya, yo qué sé qué habrá llevado, pero lo llevó allá, lo presentó ante Dios. Y Abel también.
Y Abel llevó una oveja, ¿verdad? Y sacrificó la oveja al Señor. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 4, el versículo del 3 en adelante, estoy relatándolo, pero el verso 5 dice, Génesis 4, 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, está hablando de Dios, no le gustó la ofrenda de Caín, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. A Jehová, a Dios, le gustó la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque es que Dios les había enseñado que la ofrenda era un cordero sacrificado. Ese era el pacto. Es decir, Caín estaba dañando el pacto. Amén. Caín estaba destruyendo el pacto que ya estaba en esa dispensación. Amén. Ellos sabían que para acercarse a Dios era necesario sacrificar una oveja. Caín no lo hizo. ¿Por qué Caín no lo hizo? Por falta de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4, tengan la bondad. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 11, 4, dice, por la fe, ¿por qué? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, Abel ofreció por fe ¿en qué? Por fe en el pacto, por fe en la promesa, amén. Ofreció ese cordero. Algunos dicen, no, era más fácil para Abel porque era pastor de ovejas y Caín era desde el campo. Pero no importaba el oficio, hermanos, la ofrenda a Dios es la que Él pide, no la que a nosotros nos parezca. Amén. Las cosas con Dios no es como a mí me guste, es como a Él le guste. Amén. Él es Dios, Él es el que está haciendo el pacto. El pacto no es entre yo y Dios, no, el pacto es entre Dios y yo. Él pone las normas, Él establece los estatutos, no yo. Amén. Hoy en día vive mucha gente diciendo, yo creo en Dios a mi manera. No, a tu manera no le gusta a Dios cómo crees en Él. Necesitamos creer en Dios como Él es, como Él dice que creamos en Él, porque si no, entonces a Dios no le agrada. ¿Sí entendemos esto, mis hermanos? Amén. Démosle alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, Caín, que no tuvo fe y destruyó el pacto, canceló el pacto, por decirlo así de alguna manera, ofrendó lo que él quería, sabiendo lo que no era así, Caín se enfada. Caín dice que su semblante cae, ¿verdad? Y en el verso, volvemos a Génesis, tengan la bondad, Génesis 4, desde el verso 6, si no estoy mal, dice, entonces Jehová dijo a Caín, mire, yo quiero que nosotros aquí en este punto de la historia, se reflejan unos principios bíblicos muy importantes, en que si los comprendemos, vamos a comprender cómo Dios hace las cosas. Dice, noten que el hombre tiene una lejanía con Dios, pero aún así Dios se acerca a Caín, y Dios le habla a Caín. Dios vio el enojo de Caín. Dios vio cómo el semblante le cambió a Caín. Dios vio cómo el pecado entró en el corazón de Caín y se acerca a Dios a Caín. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. ¿Será que sí me estoy dando a entender? Amén. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué tienes ese sentir? Verso 7 dice, escuchen bien lo que dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Eso quiere decir, si haces bien, pues te irá bien, te bendeciré. Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Es decir, antes de que Caín cometiese el pecado, hubo palabra de Dios ahí. Amén. Antes de que nosotros caigamos en la tentación o que la tentación llegue a nosotros, Dios va a mandar palabra primero. Dios se adelanta a tus sentimientos, Dios se adelanta a tus intenciones. Así que el que peca no puede decir, ay, es que Dios no me ayudó. No, Dios da palabra siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Se le adelanta, eso habla de misericordia, de gracia. Aún con el sentimiento Caín, aún cuando ofendió mal, Dios en su gracia se acerca al hombre. Por eso es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios.
Y este texto está queriendo decirle a Caín: Caín, tú tienes la decisión. Si haces bien, te va a ir bien. Pero si no, el pecado está a merced. Eso sí, tú tienes la capacidad, tú tienes el libre albedrío de decidir si pecas o no pecas. Si le dices al pecado no, tú vas a tener dominio, tú vas a dominar el pecado, tú le vas a decir no al pecado. Pero si le dices al pecado sí, el pecado te va a dominar a ti. El pecado va a ser señor tuyo. Amén. Ese fue el principio y el principio que sigue todavía hoy en día, hermano. El ser humano decide si peca o no peca. Amén. Gloria al Señor. En el verso 8, entonces, Caín engaña a Abel, lo lleva a un lugar lejano, no le hizo caso a la palabra de Dios y asesina a su hermano, ¿verdad? Y vuelve Dios otra vez a darle una oportunidad a Caín. En el verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín. Noten la iniciativa de quién es. De Dios. Dios se acerca a Caín. No Caín buscó el perdón de Dios. No Caín buscó a Dios a ver por qué, si lo ayudaba. No. Jehová se acerca a Caín y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Qué pregunta más extraña, pero ¿no se les parece igual esa pregunta a una anterior? ¿Dónde estás, Abel? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Dios hace eso. Dios, hermanos, siempre nos busca. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Porque cuando hay pecado, hermanos, las personas suelen ocultarse de Dios. Pero Dios entonces aparece y le da la oportunidad al ser humano de que se arrepienta. Si Caín en ese momento hubiese dicho: Dios, he pecado contra ti, he matado a mi hermano, Dios lo hubiese perdonado. Amén. Y por segunda vez Dios se le acerca a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín miente, ¿verdad? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí lo era, porque era primogénito y su labor era cuidar a su familia. ¿Yo acaso tengo que cuidar a mi hermano? No sé dónde está. Entonces ahí Dios sí le revela las cosas. ¿Qué has hecho? Amén. ¿Qué has hecho? Porque esa pregunta anterior, hermanos, es una pregunta para oportunidad. Pero cuando la persona no aprovecha la oportunidad, Dios saca el pecado a la luz. Sí, amén. Mire que Dios es tan bueno que nos da la oportunidad de que quizás ese pecado que hay oculto por ahí, Dios lo quiere perdonar y curar sin que salga a la luz, para que tú te sanes. Pero si no aprovechas la oportunidad de Dios, tarde o temprano Dios lo saca a la luz. Sí, señora. Y deja a la persona en vergüenza. Aleluya. Y salió el pecado a la luz y dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Voy en el verso 11. Entonces ahí llega el castigo a Caín. Dice: ahora pues maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y ahí viene la maldición a Caín: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y noten, hermano, que este castigo fue mucho peor. Es decir, esa era la labor de Caín. Caín trabajaba la tierra y ahora Dios dice: ahora tú vas a trabajar la tierra y no te va a dar frutos. Es decir, que Caín debía depender de los demás. Y aparte de eso, iba a estar errante y extranjero. Eso es lo que hace el pecado: aleja al hombre de Dios, hace al hombre extranjero delante de Dios, separa al hombre de Dios, y el hombre vaga por el mundo buscando saciarse, trabajando por aquí, trabajando por allá, y nada da frutos para llenarlo. Amén. Eso es lo que da el pecado, hermanos. Pero Dios se le adelantó a Caín, pero él no aprovechó. ¿Cuántos damos alabanza a Jesús? ¿Cuántos estamos entendiendo esta palabra? Gloria al nombre del Señor. Y noten que Caín, aún en ese momento, todavía no se arrepiente. ¡Qué corazón más duro! Dice: ay, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, la queja de Caín es por el castigo, pero no le está diciendo: Dios mío, perdón. Jamás aparece un perdón, jamás aparece un arrepentimiento. Antes le dice: dame más suavecito este castigo. Duro es para ser soportado. El verso 14 dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Escuchen lo que hace el pecado: nos esconde de la presencia de Dios. Seré errante, extranjero en la tierra, pero sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué va a pasar? Me matará. Cualquiera me matará.
Entonces mire aún la bondad y la misericordia y la gracia de Dios por cuánto, tercera, cuarta vez, ya perdí la cuenta, dice el verso 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase, y cualquiera que le hallare. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, aquí hay un principio bíblico. Y quiero decirles que a Dios no le agrada el homicidio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios, el asesinato es un pecado grave, a Él no le agrada. Pero ustedes van a ver más adelante que Dios es el autor de algunas matanzas de algunos ejércitos y aún algunos pueblos. Amén. Entonces el Dios de aquí que está protegiendo a que nadie mate a Caín, al Dios que en otra dispensación vemos que está llevando al pueblo a matar a otros pueblos, parece ser una contradicción, pero no, es porque hay diferencia de dispensaciones. Amén. Hasta aquí el pecado no se había extendido totalmente sobre toda la tierra, ¿verdad? Y en la intención de que el pecado no se extendiese, Dios protege a Caín. ¿Por qué? Porque cualquiera que hubiese visto a Caín le iban a hacer venganza. Ese deseo de venganza, y también lo iba a matar. Entonces el pecado iba a fluir, porque así funciona el pecado. Yo mato, el otro mata, y el otro por venganza mata, y así sucesivamente el pecado va fluyendo, pasando por uno y por otro. Entonces, en la intención de Dios, de que nadie matara a Caín por venganza, entonces dio una señal, de una manera para proteger de que el pecado de Caín no siguiera fluyendo. Amén. Hablando en esta dispensación, hermano, la palabra de Dios nos dice que el que habla mal de su hermano es homicida, ¿verdad? Pero esto nos enseña, hermanos, que aunque hablen mal de nosotros, aunque hablen mal de ti, recuerda, hermanos, esa protección que da Dios. No hagas tú lo mismo, amén, porque es una cadena sin retorno. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, uno como servidor, los que van a servir tienen que darse cuenta que van a hablar de ustedes, amén? Como lo hizo, como no lo hizo, tenía que haber sido mejor, tenía que haber hecho esto en vez de eso. Pero servidores, la boquita callada, amén, para que ese pecado que están dando, ese pecado no fluya, no siga, amén. Por esa razón Dios pone protección a Caín, para que nadie siga con el pecado de Caín. Y si alguno se pregunta cuál es la señal que Dios puso en Caín, es muy fácil, hermanos, saber cuál es esa señal. Bueno, es muy fácil responder a esa pregunta. No se sabe, amén. No se sabe cuál es la señal que se le puso a Caín. Cualquier conjetura, cualquier pensamiento al respecto es opinión privada, porque no se sabe. Amén. Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, hay muchas conjeturas, pero Pablo nos enseña de que no pensemos más allá de lo que está escrito. Y muchas personas, por ponerse a buscar cuál es la señal de Caín, terminando en doctrinas súper raras, doctrinas súper extrañas. Amén. Yo personalmente tengo mi postura de cuál es la señal de Caín, pero es una postura personal. Entonces, no nos hagamos esa pregunta. No se sabe, realmente no se sabe cuál es la señal, pero sabemos que fue algo visible para que la gente no siguiese en la matanza de Caín. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Hoy ya estamos conociendo que el Dios que predicamos, que el Dios que se está revelando, es un Dios bueno. Es un Dios que no quiere que la gente peque. Es un Dios que da oportunidades. Amén. Una y otra vez. Gloria al Señor. Pasa el tiempo, hermanos, y Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, ¿verdad? Dice la Biblia que tuvieron varios hijos. Entre ellos le nació Set. Y Eva comprendió que se lo había dado en reemplazo, ¿verdad?, de Abel. Y en el tiempo de Set, el verso 26, Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Adán también buscó una mujer, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál mujer buscó buscó Caín, perdón? ¿Qué mujer buscó Caín para casarse con ella si solamente habían ellos? Pues, hermanos, en esta dispensación Dios permitía que entre hermanos se pudiesen casar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen bien, en esta dispensación, Caín se casó con una hermana suya. ¿Amén?
Caín se casó con una hermana suya, Abel falleció, Set también se casó con una hermana suya, entre hermanos, entre familias, se organizaban hogares. Y usted pregunta, ¿por qué Dios permite tal cosa? Pues porque no había nadie más. ¿Qué iban a hacer? Amén. Entonces, entre ellos se fue formando. Sin embargo, Levítico capítulo 18, verso 6, mucho más adelante, Dios ya prohíbe esta práctica. Amén. Y es muy específico en la prohibición. Gloria al Señor. Levítico número 18, verso 6. Tengan la bondad. ¿Lo tenemos allí? Amén. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Esa expresión descubrir su desnudez hablaba de la intimidad. Entonces ningún pariente se puede llegar a parienta próxima, y luego da un detalle exactamente, habla de hermanos, habla de primos, habla de la mujer del padre, etcétera, etcétera. Entonces no puede haber una relación sentimental, sexual entre familia, pero en esa dispensación, en Levítico es la dispensación de la ley, pero aquí en la dispensación de la conciencia, Dios lo permitió por causa, hermanos, de que no había más personas. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Génesis capítulo 5, versículo 27, también algo curioso. Dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. En esta dispensación las personas duraban mucho tiempo. Amén. Duraban 700 años, 800 años, y el máximo reflejado en la Biblia fue Matusalén, amén, que vivió 969 años y murió Matusalén. Es decir, que Adán llegó a conocer a sus nietos y a sus bisnietos y a los bisnietos y nietos. Conoció a muchos. Amén. Si no estoy mal, creo que llegó a conocer a Matusalén. Hasta ese momento llegó. Entonces, en ese tiempo. Amén. Entonces noten que uno ve una cosa en la Biblia y luego más adelante ve una prohibición. No se está contradiciendo, sino que era otro tiempo. Amén. Otra dispensación. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor por eso. Ojalá sea verdad y la próxima vez que pregunte hayan muchas voces. Amén. Amén. Igual, hermanos, sepan que esto se está grabando, se envía al grupo de WhatsApp, escúchenlo, aprendan. Amén. Que la intención es que aprendamos. Amén. Que luego resultan preguntas y espero que los hermanos de aquí no lleguen un día y, pastor, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Ya lo sabemos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué sucedió, hermanos? De que hay dos grupos. Está la descendencia de Set y está la descendencia de Caín, ¿verdad? La descendencia de Set comienza a invocar a Dios, comienzan a buscar a Dios, comienzan a sacrificar corderos, comienzan a hacer la voluntad de Dios, a buscarlo. Y a ese grupo de personas se les llamaron hijos de Dios. Amén. ¿Por qué se les puso ese título? Porque obedecían a Dios. Amén. Es decir, hubo en ese tiempo de la conciencia personas que quisieron hacer lo bueno para Dios y sacrificaban corderos, que tanto así que llevaron a tener el título de hijos de Dios. Los otros, la descendencia de Caín, se les llamaron los hijos de los hombres. Amén. Porque hacían la voluntad de los hombres. Pero este grupo de los hijos de los hombres, hermanos, hubo un problema. Los hijos de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿verdad? Esta expresión hijos de Dios aquí no está hablando de los ángeles, está hablando de ese grupo de Set que obedecieron a Dios, que sacrificaron corderos, que estaban en el pacto. Que esos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas. Amén. Es decir, ese grupo, esa descendencia de Set que obedecían a Dios, comenzaron a coger mujeres paganas que no obedecían a Dios, y entonces la maldad se comenzó a multiplicar. ¿Sí? La maldad comenzó a multiplicarse de una manera muy grande. Dice el verso 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Algunos teólogos expresan que esta situación es porque en ese momento Dios le acortó la edad al hombre. Amén. Dios le dejó vivir 900 años y estos se la pasan haciendo pecado.
Entonces me va a tocar recortarles los años. Amén. Entonces ustedes ven que de ahí en adelante los hombres van viviendo menos y menos y menos. Ya llegan a 300, llegan a 200, llegan hasta creo que Abraham llegó a 100 algo de años. Amén. Entonces el Señor dice, esto solamente hacen mal, les voy a recortar los años. 120 serán su máximo. Luego el verso 4 dice que había gigantes en la tierra aquellos días. Y también que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, etc. Y el verso 5 dice, y vio Jehová, ¿qué cosa? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué cosa? De continuo solamente, es decir, solamente pensaban mal. Por eso, hermanos, aquí hay otro principio bíblico que luego Dios lo prohíbe más adelante. Dios lo establece: no os unáis en yugo desigual. Amén. No os unáis en yugo desigual. En lo más posible, si tú puedes, porque hay personas que llegan a Dios ya casadas, ¿verdad? Y llega el hombre llega y la mujer no llega, entonces ya están casados. Ahí es un caso diferente. Pero si tú estás soltero, si tú no tienes pareja y estás en la fe, no busques a alguien fuera de la fe, porque eso te va a traer inconvenientes, eso te va a traer problemas en tu vida. Amén. Claro que en este momento el Señor no lo establece como una ley, pero vemos ese principio bíblico allí. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se multiplicó el pecado. Dejaron entrar el pecado y cayeron, y la maldad comenzó a aumentarse, tanto que en el verso 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios, hermanos, de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón. Esa palabra de arrepentimiento habla del doler, el doler que tuvo Dios en su corazón, el daño que tuvo Dios en su corazón, el daño que le hizo el hombre al corazón de Dios. Entonces ese es el fracaso de la humanidad, que aún teniendo conciencia, eligieron hacerlo mal. Nosotros hoy tenemos conciencia. Tú puedes elegir qué hacer, lo bueno o lo malo. Hoy elegiste bien, viniste a este lugar, cansado, con situaciones, haya pasado lo que haya pasado, pero aquí estás. Amén. Entonces, como la maldad fue tanta y llenó todo, Dios dijo: voy a castigarlos. El juicio de esta dispensación, ¿qué fue? El diluvio. Raeré de la faz de la tierra a toda la humanidad. Sin embargo, había un hombre, amén, que su nombre es Noé, y él halló gracia delante de los ojos de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7, me lo puede poner la hermana allí ya para ir terminando, por favor. Hebreos 11, 7 dice: ¿por qué cosa? Por la fe. Siempre, hermanos, es por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Y Noé no fue el único. Noé comenzó a predicarle a la gente. Noé le dijo a toda esa población: vengan que voy a hacer un arca porque Dios va a castigar esta dispensación con juicio. Nadie le creyó, solamente su familia. Amén. Su familia, pudo llevarse a su familia. En el verso 6, Génesis capítulo 6, versículo 17 y 18 dice: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor da una promesa nuevamente. Verso 18: mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y en el verso 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aleluya. Y para terminar quiero ir a Génesis 7, el verso 16. Y dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y quién cerró la puerta? Y Jehová le cerró la puerta. Gloria al nombre de Dios. Así termina esta dispensación, con el juicio del diluvio, amén, y con un hombre y su familia salva de esa dispensación. Solo
por fe. Amén. Y Dios cerró la puerta. Hermanos, quiero decirles que hay una similitud de esa dispensación con esta, porque hoy en día también hay un anuncio, amén, y es que va a venir un juicio para esta tierra. Así como llegó un diluvio, así va a llegar un juicio para esta tierra, amén. Y Dios está preparando un arca, y esa arca se llama Jesucristo. Y la gente está entrando a esa arca. Mete a esa arca a todos los que puedas, porque va a haber un momento en que Dios va a cerrar la puerta, amén. La puerta no la puede cerrar el pastor. La puerta no la puede cerrar los misioneros, la puerta la cierra Dios, y va a haber un momento en que Dios dice hasta aquí. Los que entraron en Jesucristo entraron, y los que no, no. Y vendrá juicio a esta tierra. Amén. Demos alabanza a Jesús. Estudien esta dispensación, hermanos, que es una dispensación muy linda. Por favor, escuchen el audio, quédense con las cosas, aprendamos y edifiquémonos más en la palabra. Pongámonos en pie, tengan la bondad, amados hermanos, y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra.